Hola, buenas Hola, buenas tardes, ¿qué tardes. tal? Hubo un problema, me habían mandado mal el enlace, me habían mandado un enlace para otra clase y estoy esperando hace un rato y la secretaria se había equivocado y no me había mandado el enlace de una clase no sé de qué año y nadie me aceptaba eh, porque no era ese. Eh, la idea, eh, la idea de hoy era arrancar como con alguna cuestión de integración de la UP de Injuria. Eh, la idea es yo voy a dar la unidad y después la facultad lo que me dijo es que le va a publicar un cronograma de las clases de repaso más importantes, no me acuerdo si eran 3 o 4 clases por UP de los temas más importantes que vamos a ver en la UP nosotros. La idea es que esto sea una vez, digamos, poder hacerlo en esta UP en una semana, pero a lo mejor las otras, las próximas UP, hacerla en una clase semanal, pero que duren 2 semanas cada uno y que después ustedes tengan las 4 clases, esas que en teoría les van a publicar. Ayer publicaron para los condicionales, digamos, que habían empezado las UP, para los condicionales de segundo les publicaron los seminarios y empezaron los seminarios y hoy empezaban ustedes. ¿Quién de acá, digamos, de los que están acá, algunos rindieron Injuria, alguna vez la rindieron ya o no la rindió ninguno? Yo, Yo sí, doctor, Sí, yo la rendí. Yo también. La rindieron todas. sí, yo también he aprendido. ¿Estuvimos haciendo alguna clase de repaso conmigo las veces anteriores o no? Sí, Yo 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 he sí sí. visto a dos. unos videos, yo he visto unos videos tuyos en YouTube que hablabas de en dos partes de las UP. Claro. Y yo Bueno, fui a las integradoras que diste, o sea, por Meet. O sea, creo que son las bueno, mismas que están grabadas. claro, sí, son las mismas que están grabadas. Bueno, hoy somos poquitos, o sea que en realidad lo que lo podemos aprovechar es, doy algunas cosas que son más o menos repetir algunas de las cosas que damos en los integradores y a partir de ahí que ustedes se puedan sacar dudas o que ustedes me pregunten cosas que les interesarían profundizar de las UP, de los contenidos que yo les pueda decir, les pueda ayudar o me digan sobre qué cosas quieren profundizar la semana que viene y lo vemos, ¿está? Pero vamos a hacer la misma modalidad, vamos a leer la UP y a partir de la UP vamos a desagregar los contenidos un poco más profundo que lo que hacemos normalmente en una clase de repaso, sino con algunas definiciones que yo les voy a ir dando. ¿Quién puede leer la primera unidad? Dale, Griselda, ¿La leo? dale. Un médico de atención primaria es designado para trabajar en una comunidad teniendo en cuenta que en la zona se desarrolla una actividad fabril y rural. Se pregunta qué metodología implementar para abordar los problemas de la región desde una perspectiva colectiva y frente a sus primeros pacientes. Bueno, repasando, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que en Injurias teníamos las UP divididas por trauma o por consultas en el consultorio y después teníamos una división que era de acuerdo al modelo planteado por Castellano, en el nivel singular, en el nivel particular y en el nivel general? La UP está, por más que plantee contradicciones dentro de los que son sus contenidos, porque si uno agarra y desagrega los contenidos de esta UP, está, por ejemplo, instrumento de historia clínica, está instrumento generalidades de microbiología, está la primera UP sobre lesión celular, digamos, están los capítulos del Roy, a pesar de que son todas cosas más desde el punto de vista que van a servir para pensar la lesión a un paciente, esta UP no es una UP de trauma, es una UP en general que tendría que ver con un lugar que en la atención, en el nivel de atención primaria de la salud sería un primer nivel de atención, porque ustedes están hablando en una comunidad y todo. ¿Se acuerdan que la atención primaria tenía niveles, digamos, era una estrategia con todo lo que implicaba tener una estrategia, lo que era esa estrategia?
sostenible económicamente, aceptada por la propia comunidad, los cinco puntos que tenía la estrategia de APS, y que esa APS se dividía en niveles de complejidad de acuerdo al modelo de organización. Un primer nivel que tiene que ver con una cuestión territorial, en donde se resuelven más del 85% de las consultas. Un segundo nivel que es en el cual se hace la derivación, digamos, o la atención de especialistas en, digamos, de especialidades que no se pueden resolver en el primer nivel, y un tercer nivel que es el nivel de alta complejidad, que es que generalmente aborda, digamos, o está integrado. Algunos también tienen un primer nivel, pero son los grandes hospitales que tienen integrado todos los servicios, digamos, ¿no? Desde guardia, terapia intensiva, maternidad, neonatología. Esto, digamos, esta UP sería prácticamente para hablar en un primer nivel de atención, y una unidad que tiene que ver con el nivel particular de castellanos. Nosotros teníamos un nivel singular de castellanos que era el paciente adentro del consultorio, con la herramienta historia clínica que teníamos, ¿no? Y la semiología básica, el método de diagnóstico clínico básico. Teníamos un nivel particular que es lo que está determinado en general por los indicadores de necesidades básicas insatisfechas, pobreza, indigencia, y teníamos un nivel general de castellano que es el nivel de las clases sociales, que es el nivel general. El nivel general está determinado por el nivel de clases sociales y por las otras contradicciones, que son las contradicciones del campo a la ciudad, la contradicción de género y la contradicción de etnia. Antes de raza le decían, pero de etnia en relación a los pueblos originarios. Esas cuatro contradicciones abarcan el nivel general. Nosotros acá estamos viendo, más que nada, es una unidad de nivel particular, porque estamos hablando en una comunidad que si bien, digamos, y la forma en general de que nosotros abordamos o los problemas que nosotros vamos a poder abordar de nuestra práctica clínica tienen que ver principalmente, digamos, con nuestra tarea clínica, tienen que ver principalmente con el nivel singular y con el nivel particular en relación a modificar determinadas cuestiones que son cómo vive la gente dentro del sistema en el cual estamos. Nosotros estamos en un sistema capitalista y dentro de ese sistema hay distintas formas de vivir, y nosotros vamos a apuntar que la gente viva, digamos, como médico lo podemos hacer así. Para hacer otro nivel, digamos, para poder abordar el otro nivel, el nivel de clases sociales, ya el rol está mucho más limitado nuestro, sino en realidad el rol es nosotros como ciudadanos, digamos, ¿no? O sea que esto es una unidad entonces dijimos, del primer nivel de atención, es una unidad que está hecha para abordar principalmente el nivel particular, es una unidad que no tiene que ver con trauma, por lo tanto, lo correcto para empezar a trabajarla es pensando en ese nivel particular y cuáles son las herramientas que nosotros tenemos en ese nivel particular para abordar un problema cuando nosotros llegamos a un centro de salud, a una comunidad, a algún lugar. Nosotros decíamos en la clase de repaso que muchos comenzaban hablando, equivocándose no de nivel, pero sí equivocándose no del nivel de atención de APS, pero sí equivocándose en el tipo de, digamos, encarándolo desde el punto de vista singular. Entonces planteaban, nosotros tenemos una equivocación, si nosotros queremos hacer un diagnóstico general, la historia clínica no sería una herramienta para poder conocer de qué enferma o de qué está protegida una población, sino que en realidad tenemos que buscar otras fuentes de información para poder saber de qué enferma o de qué muere una población, como cuáles son lo que nosotros decimos factores injuriantes. Nosotros estamos en el área injuria, en el ciclo prevención de la enfermedad. Entonces, en esta lo que estamos buscando es que ustedes puedan explicar cuáles son los factores injuriantes, en este caso, en el nivel particular, que afectan a toda una población. Lo podemos hacer con herramientas del nivel singular, con la historia clínica dentro del consultorio, y en realidad no es que no se podría hacer, pero nos llevaría un montón de tiempo,
Y en realidad también es digamos, eso también lo vamos a hacer. A medida que nosotros vayamos atendiendo personas, vamos a poder ver cuáles son las patologías más frecuentes, de qué se enferman, por qué consultan, cuáles son los motivos de consulta, pero, digamos, va a ser muy raro que nosotros nos pongamos a estudiar todas las historias clínicas para saber qué es lo que prevalece ahí, si nosotros tenemos el objetivo en este ciclo de prevención, hacer, por ejemplo, algo para que la gente en un futuro, si estamos en un primer nivel de atención y la prevención es uno de los objetivos, la promoción y la prevención, hacer algo para que esas personas no lleguen o no se agraven las patologías que ya tienen, o poder cortar con los factores injuriantes para que no sigan lesionando a la comunidad y por ende a los individuos. Entonces, nosotros decíamos, hay lugares de donde podemos sacar información para saber de qué se mueren y de qué no se mueren. Y la otra cuestión que tenemos que hacer es poder conocer la población sobre la cual estamos trabajando. Eso se llama comúnmente hacer un diagnóstico de situación. Se llama esa historia. La formación de un diagnóstico de situación tiene un montón de pasos, se hace. Yo voy a ver si subo al campus y un Disculpa, PowerPoint. Sí, Ramiro. disculpa, te hago una consulta. Ahí vos estabas Sí, diciendo de que para saber la prevalencia de algún tipo de injuria a nivel particular, se sacaba información de otros lados. De qué otros lugares se saca esa información y cómo se la obtiene? por Porque lo que eso. yo tengo entendido que, por ejemplo, para ver una prevalencia de un tipo de injuria, fue cual fuera, se hace como, digamos, se adquiere la información a través de la parte singular, digamos, de una historia clínica, donde se recopilan datos y en base a eso hay una cierta información que después se vuelca a nivel particular. El problema es que si vos llegás a una comunidad y querés saber, y estás mirando, tenés que mirar las historias clínicas a lo mejor de 500 personas para poder hacer un diagnóstico de situación. Claro, Y claro, en realidad, yo te entiendo eso, digamos, eso no lo haría yo porque sería algo interminable. Pero, por ejemplo, no hay alguien que se encargue dentro de lo que es un sistema de salud en recopilar esos datos de la parte singular, sería. en realidad sí, obviamente, por eso, pero para eso tenemos que saber cuáles son los informantes claves y qué es lo que tenemos que ir a buscar. En todos los lugares hay un área que se llama un área de epidemiología, no Claro. en todos lados, depende de qué lugares, pero lo correcto sería que haya un área de ¿Es el epidemiología. SILABE, profe? No, ¿Sería digamos, o no? el SILAB, el SICAP, hay un montón de indicadores, digamos, obviamente hay cuestiones de vigilancia, pero están estratificadas, pero un buen diagnóstico de situación se hace usando el El SILAB, censo. usando un montón de cuestiones, por eso, pero en esta UP son para dos cosas. Una es, ahora vamos a avanzar, dónde sacamos las cuestiones de morbimortalidad. Y la segunda cuestión es que el conocimiento o ubicar a la población, o ubicar, digamos, hacer un mapa de la población sobre la que estamos trabajando, porque son dos cosas, digamos. Una cosa son los factores injuriantes y otra es sobre qué población actúan esos factores injuriantes. No es lo mismo, Trabajar en digamos, una comunidad que trabajar en el centro de Rosario, por ejemplo. en distintos lugares y por distintas pueden compartir los mismos factores injuriantes, pero en esas mismas condiciones o en esas mismas formas de vida van a tener también factores protectores, digamos, así como están los factores injuriantes, están los factores protectores o defensivos. Entonces, la caracterización de una población nos permite pensar después con qué factores defensivos yo voy a contar para contrarrestar esos factores injuriantes. Esto es lo mismo a nivel singular en relación a nuestro sistema inmune, ¿no? Y un agente patógeno o un agente externo de cualquier cuestión, y esto es igual a nivel de una comunidad. Hay factores injuriantes que actúan en la comunidad en general y que después se expresan a nivel singular, y hay factores protectores, que es nuestro sistema inmune, que están a nivel general, que contrarrestan a esas determinaciones o a esos factores injuriantes que después se expresan individualmente. Por ejemplo, para que ustedes sepan, inclusive dentro de las propias comunidades hay estudios que están planteados que
la desnutrición, que está en esta injuria, en esta UP, como factores injuriantes. Por ejemplo, si yo mido 2 familias en un mismo barrio carenciado y a las 2 familias tienen el mismo nivel de ingreso, es decir, que ganan exactamente lo mismo en relación a dinero. Si yo agarro 2 familias y tienen, digamos, agarro 2 familias, una vecina a otra, en la misma cuadra, que comparten la vereda, que comparten no tener agua, que comparten, una familia va a tener niños desnutridos, con kwashiorkor o marasmo, y la otra familia no va a tener niños desnutridos. Entonces, tenemos que estudiar cuáles son los factores protectores en esa familia que hace que la misma, digamos, nivel de ingreso, la misma línea de ingreso, que después lo podemos estratificar pobreza, indigencia, provocan a nivel singular distintas cuestiones. Que es lo que se vio, por ejemplo, que en las comunidades que tienen primer hijo, son primera generación de desocupados, tienen menos desnutrición que las comunidades que tienen segunda o tercera generación de familias desocupadas. Por más que los dos están desocupados, la relación con el trabajo, el levantarse a determinado horario, incumplir determinadas pautas, en comer todos juntos, hacen que con el mismo dinero pueda haber resultados distintos. Eso es como un ejemplo para que ustedes entiendan cómo es una determinación en una comunidad y cómo se expresa singularmente. Lo mismo podemos hablar del COVID-19. La exposición al COVID-19 no va a provocar los mismos síntomas en las distintas personas por más que los expongamos a la misma carga viral. Y eso va a depender en general, de cuál es la condición de esa población, pero medidas, por ejemplo, con indicadores. Si yo tomo a todo un barrio que gana lo mismo, que tiene los mismos servicios, vos me dirás que esa población va a sufrir con el COVID de distinto que lo que va a sufrir una población que tenga otra protección. Pero adentro mismo de esa población, de esas 2 poblaciones, el COVID va a actuar de manera distinta. La UP no es para que ustedes los hagan con el razonamiento clínico. La idea es que cuando terminen la carrera, esto les sirva para pensar un problema de salud. Esto es el primer acercamiento para nosotros pensar los problemas de salud en niveles de atención y en niveles de complejidad, que es el modelo de Castellano. Entonces dijimos, tenemos una UP, tenemos una primera que es de dónde nosotros sacamos la información clave. Nosotros, ¿qué nos interesa saber? De lo que nosotros clasificamos como factores injuriantes. Nosotros decíamos, leyéndolo, injurias químicas, injurias ecológicas, injurias físicas, injurias psíquicas, injurias sociales y malnutrición. Así está dividido en la UP todo lo que nosotros tenemos. Entonces tenemos que buscar de dónde sacaríamos información para pensar, por ejemplo, injurias físicas. Las injurias físicas que provocan morbimortalidad, las más comunes, además de la radiación, que también lo tendríamos que pensar en algo si nosotros estamos en algún lugar donde, de acuerdo a la época del año, para pensar en una radiación, en pensar en algo físico, pensar en relación a cáncer de piel, pensar en lesión a quemadura, pero a lo que más se refiere comúnmente esta UP son accidentes en vía pública, accidentes de tránsito, heridas de arma blanca y heridas de armas de fuego. Eso es en relación a las injurias físicas. Después, una injuria física también es un partido de fútbol en la cual lesionan a una persona, comunidad que jueguen todos al fútbol, qué sé yo, pero más comúnmente lo que nosotros vemos con las cuestiones de morbimortalidad en la población está vinculada a accidentes de tránsito, que nosotros podríamos ir a buscar, tranquilamente a cualquier lugar, a los lugares, leyendo las fichas de, ¿cómo se llama? Los certificados de defunción, podríamos pensar eso, o buscar estadísticas oficiales que tiene cualquier registro, cualquier registro municipal en la cual
se cuentan o se toman la cantidad de accidentes. Digamos, si vos chocas con el auto, vos tenés que irte solamente al lugar en donde se hace la denuncia, acá en Moreno y San Lorenzo, entrás y hay un mapa que se actualiza todos los años con cantidad de accidentes por esquinas en toda la ciudad de Rosario. Entonces vos con ir ese solo te das cuenta que, por ejemplo, en Boulevard Segui y Oroño es el lugar en donde más accidentes de tránsito se producen en toda, digamos, en todo Rosario, digamos que casi como el 10% de los accidentes de tránsito se produce. Entonces, si vos trabajarías en un centro de salud en esa zona, lo correcto sería que pienses que en tu centro de salud a 2 cuadras hay un factor de morbimortalidad importante. Digo, para dar una idea de lo que nosotros pensaríamos o buscaríamos. Entonces, cuando hablamos de injuria física, pensamos en eso. Pensamos accidente en vía pública, accidente de tránsito, que además hay varias UP que tienen que ver con esto, digamos. Sí. O pensamos en la fractura bueno, ahora cambió la UP, pero la fractura de la chica que iba La a... UP7, La UP7 que iba a... que se que iba estaba en viaje de estudio en Bariloche. viaje de estudio, el accidente de tránsito, la UP en la cual está la lesión del nene. Pensamos en accidente de tránsito. Cuando pensamos en accidente de tránsito, nosotros recuerden que en realidad en esta UP también está hecha para ver historia clínica. Es para que nosotros vayamos pensando en patologías y en tipo de injuria y cómo nosotros orientamos y relacionamos los tipos de injuria, la prevención, con el desarrollo de una historia clínica y sobre todo en esta, arrancando, como digo siempre, a nivel de datos personales. Porque nosotros podemos relacionar distintas edades con distintos tipos de injurias. Algunas injurias, como las injurias, por ejemplo, las injurias medioambientales o las injurias químicas a las cuales estamos acostumbrados, son transversales digamos, a la edad. Si vos estás en una comunidad de la cual hay una fábrica o hay agrotóxicos o estás cerca de campos y todos, obviamente que la comunidad va a tener en general el mismo tipo de injuria, después tendrá dentro de esa comunidad algún área que está mucho más cerca del lugar en donde pasa el avión y tira el agrotóxico y lo va a sufrir mucho más, y después tendrá la comunidad que vive en el campo y el banderillero además que trabaja con la banderita señalándole al avión por dónde tiene que pasar y fumigar. Pero en general esa injuria va a estar en todo el lugar. Pero después tenés otro tipo de injuria, como las injurias físicas, que se provocan, obviamente, más en determinadas edades. Y las injurias microbiológicas se producen en determinadas edades. Y las injurias medioambientales también tienen afectación en distintas edades de acuerdo a la exposición o el tiempo de exposición que tengan. Y lo mismo las injurias microbiológicas, por ejemplo, tomando ejemplo, cuando hablamos de cáncer de cuello de cervix, para el cual después en una UP vamos a ver métodos preventivos, vamos a ver Papa Nicolau y vamos a ver todo eso, nosotros vamos a ver que ese tipo de injuria tiene que tener un tiempo para poder provocar una lesión. ¿Está? Una pregunta. Sí, Lourdes. ¿Cuál sería la diferencia? Porque, o sea, yo tenía entendido que los accidentes de tránsito se considerarían injurias mecánicas. No, es física, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Ah, listo. Bueno, gracias. Bueno, dijimos, estábamos con injurias ecológicas, bueno, entonces, ¿de dónde sacamos? Entonces, si buscamos injuria física, lo sacamos de ahí. Si buscamos injurias medioambientales, podríamos buscarlo en pensar, digamos, cuál es la lesión o cuáles son las lesiones que ustedes piensan que podrían provocar una injuria medioambiental o ecológica. ¿Cuáles se les ocurren que podrían provocar? Y por ejemplo, lesiones de pieles, lesiones pulmonares. Esos serían los órganos que nosotros dijimos que tenían 3 órganos de choque, principalmente las lesiones medioambientales: respiratorio, digestivo y piel. Eso es lo que nosotros planteábamos. Después pueden seguir las renales, de acuerdo a cuál sea la vía, digamos, en la cual entre al cuerpo. Pero esas serían las 3 más. ¿Qué patologías ustedes conocen que una injuria en la cual se puede expresar una injuria medioambiental? ¿Y cáncer de piel? Sí, acá que es de piel. Bueno, Sí, de todo diferentes lo que tipos hay.
Diferentes tipos de cáncer, respiratorio, diferentes tipos de cánceres. Si ustedes, digamos, toman, digamos, una cosa general, pueden ser tipo de cáncer. ¿Cuáles son las injurias medioambientales que provocan cáncer? El cigarrillo, agrotóxicos también provocan cáncer. Exposiciones al sol. Radiaciones. ¿Esas qué injurias serían las radiaciones? Física. Físicas. Estamos. Las radiaciones. Digamos, ¿cómo se clasifican las radiaciones? En directas e indirectas. Otra forma de clasificar que sea más Ionizadas y no interesante. ionizadas. Ionizantes y no ionizantes. ¿Está? Esto se pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una radiación y qué es una radiación ionizante? ¿O qué es lo que va a provocar una radiación ionizante? ¿De qué forma provoca una lesión una radiación ionizante? Bueno, vamos entonces a repasar, digamos, todo lo que es radiaciones. ¿Qué vamos a repasar de radiaciones? No vamos a repasar el efecto Compton y cómo es todo, digamos, lo que ustedes ya vieron en segundo año, sino van a ver qué tipo de lesión produce, cómo se produce la lesión, qué es lo que provoca en el átomo en relación a los electrones, qué es lo que provoca en relación a los radicales libres, qué es un radical libre, para qué sirve un radical libre, ¿para qué? O qué es lo que provoca en el cuerpo un radical libre, ¿está? Eso, clasifican en ionizantes y no ionizantes. Digamos, las ionizantes, justamente una de las lesiones que provocan, obviamente, ionizan, significan que hacen saltar el átomo, digamos, que hacen saltar de los electrones que están en el átomo, los hacen saltar de órbita. Y, digamos, después pensar en radiaciones, para qué se usan las radiaciones o cuál es el uso de las radiaciones en las ciencias de la salud. ¿Cuáles son las radiaciones ionizantes en la ciencia de la salud y cuáles son las no ionizantes? Si para clasificación en general nosotros decíamos las ionizantes eran los rayos X, los rayos gamma, como cuestiones generales, y los que usan, digamos, los métodos que usan ese tipo de radiaciones son la tomografía, obviamente, y todo lo que sea la radioterapia, digamos, ¿no? El uso de radioterapia para cáncer, y obviamente los rayos X. Y después tenemos las radiaciones no ionizantes, que son las radiaciones, obviamente, que no provocan esto, que son las que en medicina, digamos, o en ciencias de la salud, se usan, son la ecografía y la resonancia como las dos cuestiones principales, la resonancia y las ecografías. Entonces, vamos a estudiar radiaciones. En relación a las injurias, decíamos, las injurias medioambientales pueden provocar cáncer. ¿Qué injurias medioambientales provocan cáncer? Obviamente todo lo que tenga que ver con el tabaco, lo que tenga que ver con contaminaciones comunes, arsénico, asbesto, bueno, hay muchas cosas que ya se dejaron de usar. Sí. ¿El alcohol puede ser? El alcohol, ¿qué tipo de injurias sería el alcohol? O los medicamentos en general. Químicas, serían injurias químicas. Los agrotóxicos, profe, también podrían clasificarse, entra en las dos, ¿o no? Entran las dos, digamos, varias de estas entran en las dos, digamos, porque en realidad, en definitiva, todas, digamos, la mayoría de todo lo que tiene que ver sustancia tiene que ver con cuestiones químicas y con un tipo de interacción en la célula. El problema que se les plantea ecológicas o medioambientales, porque nosotros estamos hablando de una epidemiología más amplia, ¿no? Digamos, de cómo actúa en la célula. Estamos hablando del uso que se le da en la sociedad a una determinada sustancia. Por lo tanto, el alcohol, digamos, inclusive también, además de una injuria química por la relación, también podría plantearse como una injuria social, ¿no? Digamos, no, tranquilamente claro. Podría pensarse como una injuria social. Por lo tanto, más que meter a cada una adentro de esa injuria, lo que nos sirven es pensar más que nada la relación, digamos, sí la relación general, pero la relación con la célula, pensar qué hace específicamente y qué es lo que va a producir
¿no? El arsénico, qué es lo que va a producir el asbesto, qué es lo que va a producir el cigarrillo, qué es lo que va a producir el monóxido de carbono, y cuando hablamos de agrotóxicos, digo, dejen la mayoría, Profe, sí. antes que siga con otro tema, quería hacerle una consulta sobre las injurias ecológicas, el tema del, por ejemplo, de la contaminación del agua. Más que todo afectaría en lo que es el, digamos, partes digestivas, ¿verdad? No, partes digestivas, parte en piel también, en todos lados. El hidro, sí. Digamos, el arsénico, igual el arsénico no es solamente por agua, digamos, es también por alimentos, recuerden, digamos, ¿no? El agua se usa para regar, digamos, el agua que tiene arsénico, en las verduras se concentra el arsénico también, o sea que, por ejemplo, es también por contaminación, Contaminación de los alimentos, ¿o no? contaminación general, sí, de los alimentos. En relación a lo de las injurias ecológicas, decíamos, a los agrotóxicos, céntrense en órganos fosforados. Y en órganos fosforados va a haber una clase sobre receptores, que no se toma receptores como una cuestión particular, pero sí saber receptores nos habilita a poder pensar qué van a hacer los fármacos, qué van a hacer los tóxicos en el cuerpo y qué van a provocar de acuerdo al receptor que tenga cada uno de los órganos. Midriasis, miosis, broncoconstricción, broncodilatación, vasoconstricción, vasodilatación, excitación o cualquiera de las otras de las cuestiones a nivel del sistema nervioso central. Bueno, digamos, por eso es importante saber interacción con receptores. Por lo tanto, otra de las cuestiones que va a haber en esta clase, o que por lo menos yo pedí que haya, es de farmacología, eso, receptores. Va a haber una clase de epidemiología también, que me acuerdo, va a haber una clase de patología, digamos, hablando volviendo a repasar lesión celular, y no me acuerdo de cuál era la cuarta clase que iba a haber en esta. Pero bueno, dijimos, las injurias ecológicas, fíjense sobre todo en órganos fosforados. ¿Estamos? No en órganos clorados. Pueden saber los órganos clorados, pero centralmente órganos fosforados. Y después tenemos lo de Kwashiorkor y marasmo, digamos, tienen que saber lo que es una desnutrición calórica o calórica y proteica y cómo, digamos, y cómo se vería una persona con los dos tipos de desnutrición al examen físico, digamos, qué es lo que tendría, cuál tendría Nazarca, cuál no, de acuerdo al tipo de nutrición y lo que implica, o, digamos, o lo que implica si cada uno de esos tipos de nutrición. Una vez que nosotros vimos y pensamos esas injurias y pensamos en esas injurias y las empezamos a relacionar con la historia clínica y con datos personales de la historia clínica, esto es muy importante, que piensen en cada dato, digo, de la historia clínica, sobre todo pensando en los datos personales en tres: en la edad, en el sexo, en el trabajo y en la vivienda, perdón, 4: edad, sexo, trabajo y la vivienda. En esos 4 personas, cuando nosotros vienen en una consulta y nos dicen esas 4, si nosotros conocemos el conjunto de las injurias y además pudimos clasificar o podemos ver en esa población de cuáles son las principales causas de morbio y mortalidad, en realidad tenemos el 50% de nuestra consulta resuelta, por lo menos desde el punto de vista de la prevención, porque si sabemos la edad, de qué trabaja, dónde vive y el sexo que tiene, y además sabemos cuáles son las injurias de la población, podemos hacer prevención y promoción prácticamente sin saber hacer un diagnóstico digamos, un diagnóstico de razonamiento clínico de una enfermedad en particular. No sé si me siguen para poder interactuar e interaccionar en esto que yo digo. Viene un paciente y me dice, tengo 25 años, soy varón, trabajo en la construcción y vivo en esta villa. Y ustedes saben que está en la ciudad de Rosario, entonces empiezan a pensar, ciudad de Rosario, villa, injuria física,
a qué horario puede salir de su casa, a qué horario no puede salir, puede hacer ejercicio, no puede salir, empiezan a pensar obra en construcción, materiales con lo que están relacionados, si están al aire libre o no están al aire libre. En realidad saco con esas solas cuestiones y además sé de qué se muere la gente, bueno, en la ciudad de Rosario, pero además sé de qué se muere la gente en ese barrio vulnerable o en ese barrio popular, como se lo denomina ahora. Digamos, tengo el 50% para ya decirle y saber si viene con una patología, si viene con una patología, pero si no viene con una patología, cuáles son los métodos diagnósticos para yo poder saber en relación a todo lo que él presenta, inclusive sin decirme, cómo está de su vida, sin hacer un examen físico de nada, cuestiones que yo voy a tener que averiguar para poder diagnosticar, tanto desde el punto de vista singular como para preguntarle en la generalidad. En el punto de vista singular, con 25 años y vive en un barrio vulnerable, y nosotros sabemos que las personas de 25 años se mueren de accidente de tránsito, de injurias físicas, y tienen injurias microbiológicas por, digamos, no sé, por enfermedad de transmisión sexual, yo sin preguntarle si tiene algún síntoma de algo de eso, puedo pedirle HIV, hepatitis B, sífilis, puedo darle consejo de cómo se tiene que proteger, puedo preguntarle si en el trabajo usa casco, si se sube a un arnés si tiene un arnés cuando se sube a altura, si usa cuando pinta, usa alguna protección de vías aéreas, y puedo preguntarle si en su barrio hay alguien que falleció o no por herida de fuego. O sea, puedo estarme 5 consultas sin tener que, con este paciente, abordar nada de la semiología. ¿Se entiende el razonamiento más o menos de qué se trata la UP o para qué la estamos usando? Si lo hablamos así. Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces hablamos de las injurias que ustedes van a repasar. Ahora hablamos de cómo caracterizamos. Antes, obviamente, de saber la injuria, empezamos al revés. Tendríamos que caracterizar primero la población. ¿Cómo caracterizamos una población en el nivel particular? Dijimos, en el nivel general decíamos clases sociales. Digamos, los burgueses, que son los medios de producción, y los trabajadores, que son los que venden su fuerza de trabajo. Esa dijimos que nosotros hoy es más difícil poder, digamos, desde el punto de vista clínico, interaccionar sobre eso. Pero teníamos el nivel particular, que era el nivel de que ustedes llaman pobre, indigente, buscar algunos indicadores que nos permitan, desocupados, no desocupados, que en general son todos indicadores que nos van a hacer poder caracterizar una población. Entonces, ¿cuáles son los que nosotros buscamos? Algunas cuestiones que ustedes tienen que saber para caracterizar una población. Decíamos, desde el punto de vista social, pero social entendido como determinación de la enfermedad o del proceso de salud, enfermedad, atención, dijimos línea de pobreza, línea de indigencia, necesidades básicas insatisfechas, tasa de desocupación. Igual las necesidades básicas insatisfechas, si ustedes veían, Nivel de escolaridad también. por eso nivel de escolaridad, igual por eso, necesidades básicas insatisfechas o índice de vulnerabilidad, por ahí abarcan a varios de estos indicadores, pero que ustedes están buenos que ustedes lo sepan. ¿Qué era el nivel de pobreza? El nivel de pobreza era el nivel, digamos, la línea medida en relación a ingresos, digamos, a ingresos económicos de dinero, que permiten que una persona satisfaga lo que es la canasta básica. O sea, que no implican solo alimentación, sino que implican alimentación, vivienda, salud, recreación. Eso sería la canasta básica. Después nosotros decimos, los que tienen mayores ingresos que esto, digamos, no son pobres. Los que tienen menores de esto son pobres. Ahora, por debajo de eso hay una cosa que se llama línea de indigencia. La línea de indigencia es el que no alcanza a comprar los alimentos o no tiene un ingreso que no le permitan comprar los alimentos, por lo tanto, a partir de ahí, el que viene serían las personas que no alcanzan a comer, que no alcanzan a tener sus requerimientos alimentarios diarios. Por abajo de eso son indigentes.
Nosotros en Argentina tenemos una pobreza del 45%. El 45% no llega a la canasta básica, pero decimos, creo que hoy el índice de indigencia es alrededor del 8%. El 8% tiene lo que se llama inseguridad alimentaria. Hay un 8% que todos los días en Argentina no puede tener los requerimientos nutricionales que necesitaría. ¿Está? O sea que imaginen si son importantes conocer en la población que ustedes tienen esto. Es importante conocer la tasa de desempleo, es importante. Es tanto la tasa de ocupación como de subocupación. Porque nosotros decíamos en un primer ejemplo cuando yo les di, solamente el haber estado trabajando con un régimen durante mucho tiempo, levantándote todos los días a las 6 de la mañana, acostándote temprano porque tenés que levantarte para ese lugar, y o determinadas prácticas en relación a un trabajo, era un factor protector en la singularidad de dos personas que hoy están desocupadas o dos familias que a lo mejor ganan exactamente lo mismo o tienen el mismo nivel de ingreso exactamente igual. Entonces, mire si es importante la tasa de ocupación. Y obviamente, en el punto de vista de datos personales, la ocupación es ocupación o no ocupación, y además qué tipo de ocupación tiene y cómo lo que charlamos antes en el desarrollo de esa ocupación. Índice, el que más se usa acá es el de necesidades básicas insatisfechas, porque abarca vivienda, abarca escolaridad, abarca acceso a, digamos, abarca trabajo, digamos, abarca varias, por eso, abarca algo de infraestructura, digamos, de servicios básicos. Entonces dijimos, línea de pobreza, línea de indigencia, desempleo, digamos, subempleo, en esto, escolaridad, todo eso metido adentro de índice de vulnerabilidad y de índice de necesidades básicas insatisfechas. Y obviamente que yo dije que voy a ver, porque en realidad no sé si lo tengo, para poder pasarle el PowerPoint de cómo se hace un diagnóstico de situación. En ese diagnóstico de situación se relevan un montón de otras cuestiones en relación a factores injuriantes. Esto que planteaste vos, todos los tipos de servicios básicos que tengo. Si tengo agua, si tengo luz, si tengo cloacas, si tengo, o en vez de cloacas, ¿qué es lo que tengo? Si tengo pozos, si no tengo pozos, si los baños están afuera de la casa, material con el cual están construidas las viviendas. Bueno, necesidades básicas insatisfechas, hay varias cuestiones. ¿Qué es lo que tienen que saber además de esto? Hay un término clave que se llama microáreas. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de un área o dentro de una población vos después tenés microáreas, tenés distintas áreas en las cuales podemos encontrar características particulares. Es decir, así como en Rosario tenés distintas áreas, tenés desde las Torres Delfines hasta tenés a un barrio popular, como dicen ahora, de Barrio Las Flores. Dentro del Barrio Las Flores tenés distintos lugares, tenés lugares que son todas casas de cartón y de chapa, metida en el medio un basural, y tenés otra casa que está construida a lo mejor con material y que la persona que está ahí adentro, bueno, identificar dentro de la población que nos tocan o del área de referencia de un centro de salud que nos tocan, hay que identificar las microáreas. Esas microáreas también las tenemos que relacionar, obviamente, pensando en patologías. Yo digo, en Rosario aumentaron las patologías de enfermedades crónicas no transmisibles, la sífilis se triplicó de lo que era hasta hace 3 años. Bueno, no me sirve solamente eso, también me serviría pensar dónde se hicieron los diagnósticos eso y en cuáles son las áreas en Rosario en las cuales más aumentaron. Y también me serviría pensar en qué población, digamos, en hombres, mujeres, jóvenes, viejos, adultos mayores, digamos, en qué población. Digamos, cuanto más segmentación hace, más focalizada puede ser mi política de prevención. Entonces, no voy a ir a hacer, digamos, si ustedes piensan que la calle recreativa, que podríamos pensarla tranquilamente, que es una política de promoción, supónganse, ya inclusive de prevención, la calle recreativa. ¿Saben cuál es la calle recreativa, no? Sí. Yo no La tengo la calle menor idea. recreativa que está acá, acá en el Bajo contra el río. Que la gente salga a caminar.
tranquilamente en quién va a ser más necesario. O ustedes en la calle recreativa, observen en algún momento la gente que va a caminar a la calle recreativa. Por ejemplo, ustedes la ven que tiene el índice de masa corporal. Es muy grande. Ustedes si van caminando por la calle recreativa ahora a las 7 de la tarde, ¿qué se encuentra en la calle recreativa, por ejemplo, hoy caminando a la tarde? ¿A quién se encuentran? A la persona que hace actividad física constantemente. Constantemente, ¿no? Claro. Si yo pienso en un barrio en el cual hay inseguridad alimentaria, en el cual hay, por ejemplo, índices importantes de obesidad, ¿en dónde necesitaría poner en Rosario una calle recreativa? Y alrededor, donde es más vulnerable, donde vos dices los barrios populares. Totalmente. Denme un minuto que vienen que me traen a mi hijo, me traen a mi hijo a mi casa. Denme 30 segundos que lo hago entrar y Dale, y no hay problema. No hay problema, profe. No hay problema, profe. Dale, profe, no hay problema. Chicos, una pregunta. ¿Esto solamente nosotros tenemos este tipo de clase? ¿Todos son condicionales? ¿O algo así? Yo cursé injuria y estoy de oyente, sí. Escucha, ¿y esto qué Sí, son? yo también ¿Solamente estoy. algunas clases nada más que tenemos? ¿O esto ya sería como una tutoría? No, yo es una tutoría. ¿Y cómo, Parece que la y cómo facultad has nos hecho iba para a dar. sumarte? Yo le hablé a una Ah, particular, tutora que me pasaron un claro. número. Porque Claro, yo puedes también hacer me he eso. inscrito un formulario y todo para Sí, que nunca cursar, llegó. pero no, nunca me ha llegado nada. No mandó nada todavía a la Supuestamente nos facu. iban a... Sí, supuestamente yo pregunté a uno de los chicos del centro estudiante y me dijeron que primero iban a poner la de los condicionales y después nos iríamos al oyente, pero todavía En lo- no se sabe muy bien. ah, Mariana, les comento a Ah, todos sí. lados. Si, digamos, las tutorías, con el agregado también de los condicionales y todo, las tutorías ya estaban arriba, algunas de 15 o 16, y se anotaron 300 estudiantes para ser oyente, por lo tanto terminamos teniendo tutoría de 22, 23, y la mayoría de los docentes planteó que no. Entonces, la idea es hoy conversar toda la semana nosotros, todos los jueves, con clases aparte de lo que veamos acá o lo que ustedes piensan que nosotros trabajemos y sea necesario, que la facultad además le arme clases específicas. Esa, esa es por lo menos la idea que me comentaron hasta este momento. Profe, Yo voy Me a estaba regularizar. preguntando Sí. anteriormente, lo que vos estabas diciendo, sí, solamente eran clases esporádicas así de algunos temas, de algunas cosas, o bien iba a ser constante. No, nosotros nos vamos a ver constantemente y lo que se le van a ir es agregando seminarios que pues, se presupone que ustedes ya cursaron y que vieron y que estudiaron y que Claro. rindieron. Entonces la idea es armar algo que les permita afianzar conocimientos que ya tienen, no volver a transitar de vuelta todo patología de la misma manera que lo transitaron ahora, salvo que ustedes digan, che, miren, se necesitan, porque en los seminarios era más fácil agregarlos a ustedes en un seminario que es optativo. De hecho, eso se pudo, por la cual hay alguien que justo no pudo rendir injuria o qué es lo que faltó. Entonces, que yo también haga un diagnóstico acá en dónde están las mayores dificultades y a partir de ahí brindar soluciones, porque si no iba a, digamos, repetir lo mismo de la misma manera con alguien que ya estudió, termina armando tutoría de 22, 23 y fijar algún horario, digamos, había fijado esta semana y la siguiente, los jueves este horario, voy a tratar de armar un horario a lo mejor que pueda más, a lo mejor más tarde,
después de las 5 de la tarde y dejarlo fijo y ver una unidad, por lo menos lo que me dijeron. Lo mismo que vos dijiste, que las tutorías como que se sobrepasaron por los chicos que eran condicionales, entonces por eso nosotros como que se estaba retrasando un poquito las clases y todo eso de los oyentes. Pero Claro. que Chicos, me dijo que se iban a dar igual y todo, así que yo contentísima. Por eso, lo vamos a hacer así, no es que, pero no van a estar en una tutoría como arrancar, van a estar conmigo y a lo mejor se va a sumar otra docente más que vamos a poner 2 horarios, digamos, haciéndolo, Claro. o repitiéndolo 2 veces por semana, para los que no pueden estar en una, puedan estar la otra, pero digamos, hoy nos vemos y nos vemos la semana que viene a las 14:30, esos horarios ya están confirmados y van a salir publicados los horarios de las clases que yo les pedí que además den para completar esto. Profe, Sí, yo Griselda. mañana a la de fármaco no puedo asistir porque tengo tutoría de la electiva. Estoy cursando en electiva y no puedo asistir a la de fármaco. ¿Será que le irán a repetir? Pues me interesa, pero no. Justo se me En complica en YouTube el mismo hay horario. clases grabadas, sí. Y en el campus de fármaco también. Ah, perfecto. Después, Yo la verdad que ya eso no sé, yo les pedí que den, creo que sí, no sé si que van a dar mañana, pero me parece que yo les había pedido que den receptores. No sé si es lo que van a dar mañana, es eso. Acetilcolina, moduladores, dopamina y todo, y el efecto en los tejidos, digamos. Eso es lo que yo le había pedido que den en esta estas clases. No sé si es eso, de eso es lo que no, están hablando a mí me ustedes. mandaron el mail y decía solamente clase de farmacología con el Fármaco nada más. profe La Palma, no especificaron más Ah, nada. bueno, debe ser eso, porque yo le pedí eso. Bueno, les voy a pedir Genial. que los den. Bueno, decíamos los de injurias, bueno, dijimos cómo caracterizábamos a la población, entonces, digamos, básicamente esos indicadores, lo de razón, tasa, porcentaje, digamos, los indicadores duros de epidemiología también son importantes. Digamos, no es que no, digamos, tienen que saber también los indicadores, que es una razón, que es una proporción, que es una tasa, digamos, también tienen que estudiarlo y va a ver, hoy la epidemiología trata de avanzar sobre eso, digamos, ¿no? Porque es difícil medir una única variante, ¿no? Es decir, si yo mido, por ejemplo, pacientes internados por COVID versus, digamos, versus pacientes fallecidos por COVID, internados y todo, en realidad es mucho más complejo que eso, porque yo tengo que ver quiénes son los fallecidos, de qué lugar son los fallecidos, qué edad tienen los fallecidos, digamos, si son pobres o no son pobres, si son mujeres o no son mujeres, si son trabajadores o no son trabajadores, de qué área son, digamos, eso es la epidemiología crítica, trata de la determinación del proceso de salud-enfermedad. No es lo mismo tener COVID o estar internada en una terapia COVID en Capital Federal que estar internada en una terapia intensiva, a lo mejor, qué sé yo, de una localidad del interior, no sé, de Formosa, por decirte una idea, porque la tecnología, o sea que desagregar, digamos, medir, digamos, la tasa, la razón, la proporción, miden un único evento, digamos, miden una sola cosa en relación a otra. En cambio, la epidemiología crítica, en realidad, abarca, digamos, no, tampoco es digamos, tampoco ni siquiera es multicausal. Estudia todas las variables juntas, las mete en una licuadora y a partir de ahí hace un diagnóstico. Pero es necesario saber qué es una proporción, qué es una razón, qué es una tasa, qué es el promedio. ¿Está? O sea que también tienen que estudiarla. En relación a patología, en patología no nos vamos a detener, yo no voy a explicar patología, porque me parece que patología el Robin está totalmente explicado, no hay que a nadie explicar la lesión celular, digamos, todo el mundo tiene que saber cómo se produce internamente una lesión celular, o sea que en todas estas tutorías
En general, patología lo vamos a dejar para que lo estudien ustedes, digamos, eso no es mucha ciencia. ¿Cómo actúan? ¿Cuáles son los mediadores de inflamación? ¿Qué es una atrofia? ¿Qué es una hipertrofia? ¿Qué es una atrofia? Salvo que ustedes quieran preguntar algo en particular o tengan alguna duda, me parece que eso está suficientemente saldado con leer el libro, es un pedazo de librote y no vamos a perder tiempo acá, sino vamos a perder acá más cuestiones de razonamiento de la SUPET. Lo mismo que en microbiología. En microbiología, cuando veamos generalidades de microbiología, lo que vamos a ver es lo que yo siempre les recalco. Generalidades significan generalidades. Necesito que ustedes sepan clasificar a los microorganismos en grandes grupos. No con la especificidad si tiene antenas, si tiene patas, si tiene nariz larga, pero sí que ustedes me sepan decir si es un gran positivo, si es un gran negativo, si es un bacilo o un coco, qué implica eso, cuáles son las distintas tinciones que hay, y en todo caso, sobre todo ver de cada uno de los microorganismos, primero, cuál es el principal factor de virulencia que tiene y si lo tiene. Digamos, ¿y cuál es el principal factor de virulencia? Si el factor de virulencia es una enzima, si el factor de virulencia, digamos, cuál es lo que la hace distintiva del común. Y ustedes van a ver que no todas tienen, todos tienen factores de virulencia, pero no todas las hacen distintas que otro microorganismo. Digamos, hay algo que la hace distintiva a un microorganismo y que en realidad puede compartir. Por ejemplo, toxinas. ¿Cuáles son cuando veamos diarreas, cuáles son todos los que tienen toxina y cuál es el microorganismo en sí el que contamina? ¿Cuáles son los que hacen esporas? Digamos, porque eso nos va a llevar a pensar en qué ambiente va a estar, en qué lugar va a estar y qué es lo que tengo que hacer. Porque si yo sé que produce una toxina, tengo que poner una antitoxina. Si sé que produce, digamos, y que si se espora, tengo que hacer tal o cual tratamiento. Digamos, entonces, esa es la idea que ustedes vean el microorganismo. Pero no pueden terminar esto sabiendo de la primera a la última parte de un microorganismo y después no saberme clasificar en los grandes grupos, cuáles son las enterobacterias. Y la otra cuestión es saber ese microorganismo, relacionarlo con la patología que produce. Te diría que es al revés. Si ustedes me tienen que decir enfermedades urinarias, ¿quiénes son los que provocan? Me tienen que decir, bueno, la enfermedad urinaria la provocan 6 microorganismos que provocan infección urinaria. Cada uno de esos, dónde los clasifico o dónde los meto en una gran clasificación. Y en particular si cada uno de esos tiene algo que lo hace distintivo o que lo hace particular o que lo hace predominante en un tipo. Bueno, la pseudomonas es por infección intrahospitalaria, por catéter, por tal cosa. Bueno, hay algo que lo hace distintivo a esa infección. Así en piel, así en respiratorio, así en digestivo, así en urinario. Así vamos a encarar, estudiar. Y la otra cuestión es ¿con qué se hace el diagnóstico de algunas cuestiones más importantes? No de todo saber el diagnóstico. ¿Con qué se hace el diagnóstico? Digo, si tiene una tensión particular o si buscamos alguna prueba en particular, pero sí saber que, bueno, nada, que treponémicas y no treponémicas en la sífilis, ELISA en el HIV, cuál es sensible, cuál es específico. Particulares, algunos que nosotros vamos a ver en particular, pero siempre partiendo de que van a saber la clasificación general de todos. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, diferencias y después en relación a prevención, digamos, creo que ustedes ya saben, digamos, ya lo estudiaron antes, prevención, promoción, cuál es la prevención primaria, la prevención secundaria, la prevención terciaria, la prevención cuaternaria, qué es la promoción, que ustedes sepan dar un ejemplo de cada uno. Creo que hasta ahí esta UP no tiene mucho más para desarrollar. Si quieren, lo que yo les propongo, nosotros estamos en la UP número 1, yo les propongo encontrarnos la semana que viene con todo este contenido que ustedes están teniendo. La semana que viene hacemos un ping-pong. Si no lo hacemos distinto. Ustedes vienen y me dicen, miren, nosotros estuvimos viendo esto, nos quedan estas dudas. Acá total no es para evaluar, no es para nada. El que estudia, estudia, el que no estudia, aprenden de lo que los otros estudian, pero si quedamos que estudian, algunos estudian para no abrir la cosa y que yo no sepa qué hacer, ¿está? Pero la idea es que ustedes, la semana que viene, tomemos ese método. Ustedes leen, me dicen qué temas le faltaron, qué temas es necesario priorizar, yo a partir de eso, lo que puedo resolver en una hora y media que damos de clase, lo resolvemos,
y lo que no podemos resolver, digamos, o pasa la otra semana o buscamos alguna clase específica para resolverlo. Perfecto. Bien, perfecto. Dale. Profe, te hago una Dale, Lupe, consulta uno, con lo de entonces. prevención. ¿A dónde lo Sí. puedo leer? Porque en toda la bibliografía que he leído encuentro prevención primaria, secundaria y terciaria y no la cuaternaria. ¿La terciaria cuál sería? La rehabilitación y todo eso, ¿o no? Sí. ¿Y la cuaternaria cuál se les podría ocurrir? ¿Hay además alguna prevención de eso? Ponele que no lo llames cuaternaria. ¿Qué más tenemos que ver además de la rehabilitación? La recuperación. Eso sería la El recuperación. seguimiento. Rehabilitación. ¿A qué se le llama prevención cuaternaria o a qué se le llama ese nivel superior de prevención a nivel de la rehabilitación? En realidad lo que se llama a la próxima Sería la prevención, inserción del paciente al... no, en realidad está planteado no? de otra manera. Está planteado en relación a la mala praxis. Ah, Está hecha en relación a pensar un análisis de lo que nosotros hacemos, es peor lo que hacemos o está mal lo que hacemos respecto a lo que va a provocar resultados. Abigail, ¿se sí, entendió? opa, Sí, sí, claro. sí. Va más para el lado de replantear lo médico. Sí. Entonces sería como el costo-beneficio de un acto sobre el paciente. Sería, te diría más profundo, sería más complejo. Es qué hacemos o qué dejamos de hacer nosotros, digamos, y de eso que nosotros hacemos, qué hacemos de daño, por impericia, por desconocimiento, por negligencia. O sea, Entonces que se nos trata de mandamos... prevenir las cosas que nosotros hacemos mal. No Ah, tiene bien. que ver exclusivamente con el paciente, su Ya, entorno, no, con ya su proceso. el nivel, digamos, el cuarto nivel no tiene que ver con el paciente, sino con el accionar médico, digamos. Sí, Con el daño que podemos hacer con el sería... accionar de los servicios de salud, no médico, porque todos podemos hacer mala praxis, digamos, todos los que Claro. actuamos dentro de un proceso. Bien, perfecto. Bien, profe, gracias. Bueno, ¿se entendió más o menos la forma de trabajar? Sí. Sí, Sí, sí. Sí. Nos veríamos el jueves que viene a las 14:30, porque hoy le habían dicho a las 14, yo había hecho a las 14:30, pasa que después, no sé si yo confirmé mal o confirmé otro mal, pero nos veríamos a las 14:30. Y a partir de ese día, en todo caso, yo voy a, digamos, y que esté un poco más despejado el panorama, vamos a poner el horario definitivo, que vamos a hacerlo siempre. ¿Estamos? Dale, profe, genial. Profe, con el mismo link que hoy. Sí, en realidad lo que pasó, bueno, me equivoqué el link, pero además yo no sé por qué este link, yo siempre los Meet los hago del Mi Link o me los hacía el centro de estudiantes del link. Ahora lo hizo la facultad y yo no tenía las claves y además no sé cómo entrar. Entonces tuve que esperar que alguien me lo abra. O sea que va a estar resuelto. Avancemos el mismo link que yo voy a aprender a cómo usar la tecnología, que soy bastante malo, y en particular el link de la facultad. ¿Estamos? Dale, profe, Dale. gracias. Dale, muchas gracias, profe. Gracias, profe. gracias. Nos vemos Hasta la el jueves. semana que viene, 14:30. Dale, hasta el Chau, jueves. chau, bien. Chao, gracias. Gracias.